Hay algo que nadie te dice sobre la muerte y no es lo que crees. No tiene que ver con lo que pasa después, tiene que ver con lo que pasa antes, minutos antes, horas antes, días antes. Tu cuerpo empieza a hacer cosas que nadie te explicó, cosas que si las reconoces a tiempo pueden cambiarlo todo. Pueden cambiar cómo te despides, cómo acompañas, cómo vives lo que queda. Yo lo he visto cientos de veces. He sostenido la mano de personas mientras su cuerpo se apagaba y he aprendido a leer lo que el cuerpo dice cuando la boca ya no puede hablar. Hola, soy la doctora Sofía y esta noche voy a contarte algo que probablemente nadie te ha contado de esta manera. Pero antes necesito pedirte algo. No sigas escuchando de fondo. No pongas esto mientras haces otra cosa. Lo que voy a decirte esta noche merece tu atención completa, porque puede que un día, ojalá que no sea pronto, pero puede que un día necesites recordar exactamente lo que voy a explicarte. Y ese día te vas a alegrar de haber escuchado con atención. Voy a hablarte de las señales. Esas señales que tu cuerpo empieza a darte cuando el tiempo se acaba. No hablo de supersticiones, no hablo de creencias populares, no hablo de cosas que alguien te contó una vez en una sobremesa. Hablo de lo que he visto con mis propios ojos durante más de 2 décadas trabajando en hospitales, en unidades de cuidados intensivos, en plantas de oncología, en casas donde la gente ha decidido pasar sus últimos días rodeada de los suyos. Hablo de señales reales, físicas, emocionales, espirituales, si quieres llamarlas así, que aparecen cuando la muerte se aproxima. Y he visto algo que me ha quitado el sueño muchas noches. He visto familias enteras perderse esas señales. He visto hijos que no supieron que su madre se estaba despidiendo porque nadie les enseñó a leer lo que estaba pasando. He visto esposos que se fueron a tomar un café 5 minutos y cuando volvieron ya era tarde. No porque no les importara, sino porque nadie les dijo lo que tenían delante de los ojos. Y eso es lo que quiero evitar contigo esta noche. Quiero que si algún día estás frente a alguien que está en ese tránsito, sepas ver lo que está ocurriendo, que no te lo pierdas, que puedas estar ahí de verdad. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este tema te resuena, si has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti necesitaba escuchar esto, deja en los comentarios la frase "Mi vida es todo". Es un compromiso contigo mismo, un recordatorio de que estás aquí, de que estás vivo, de que cada día cuenta. Hazlo ahora mismo. Pausa el vídeo si hace falta y luego seguimos juntos. Ahora sí vamos a entrar en materia, pero antes necesito que respires conmigo, porque si has llegado hasta aquí es probable que traigas algo de peso en el pecho, algo de angustia, algo que no termina de dejarte tranquilo. Vamos a bajar el ritmo juntos. Inspira por la nariz contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Retén el aire un instante y ahora suelta por la boca contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retén. Suelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una más. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retén. Suelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ya estás aquí, ya estamos juntos en esto. Lo primero que quiero que entiendas es que el cuerpo humano es increíblemente sabio, mucho más sabio de lo que la medicina moderna a veces quiere admitir. El cuerpo sabe cosas que la mente todavía no ha procesado. El cuerpo registra, almacena, intuye. Y cuando el final se acerca, el cuerpo empieza a comunicarlo de formas que si sabes leer son bastante claras. No estoy hablando de diagnósticos médicos, no estoy hablando de análisis de sangre ni de resonancias magnéticas, estoy hablando de algo más profundo, algo que ocurre en un nivel que no siempre podemos medir con aparatos, pero que está ahí, está en la forma en que alguien respira, en cómo mira, en cómo se relaciona con la comida, con el sueño, con las personas que lo rodean. Está en cambios sutiles que solo se notan cuando prestas atención.
cuando te permites ver lo que está pasando sin filtros, sin negación, sin el miedo que nos hace apartar la mirada de lo incómodo. He visto a cientos de personas morir. No lo digo con frialdad, lo digo con el respeto que merece haberlo presenciado tantas veces. Y en ese camino he aprendido a reconocer patrones, señales que se repiten una y otra vez, independientemente de la edad, del diagnóstico, de la cultura, de las creencias de la persona. Hay algo universal en el proceso de morir, algo que trasciende las diferencias individuales y que nos conecta a todos en nuestra condición más básica de seres humanos. La muerte es el gran igualador, dicen algunos, y hay verdad en eso. He visto morir a personas ricas y pobres, a personas famosas y anónimas, a personas con fe y sin ella, y al final todas pasan por procesos similares, todas muestran señales parecidas, todas necesitan lo mismo, que es presencia, compañía, amor. La primera señal de la que quiero hablarte es el cambio en la respiración. Cuando el cuerpo empieza a prepararse para el final, la respiración cambia, no de un día para otro, sino gradualmente. Puede volverse más superficial, más irregular, pueden aparecer pausas largas entre una inspiración y otra, lo que en medicina llamamos respiración de Cheney-Stokes. Es como si el cuerpo estuviera practicando para dejar de respirar, como si estuviera ensayando el momento final en pequeñas dosis. He visto a familias asustarse mucho con esto, correr a buscar a una enfermera porque creen que la persona ya se está muriendo. Y a veces sí, pero otras veces esa respiración irregular puede mantenerse durante días o incluso semanas. Lo importante no es tanto el patrón exacto como el cambio. Cuando alguien que respiraba de una manera empieza a respirar de otra muy diferente, algo está pasando. Recuerdo a un paciente, un hombre de 72 años con cáncer de pulmón avanzado que llevaba semanas en una planta de paliativos. Su respiración empezó a cambiar gradualmente, se volvió más lenta, más superficial, con pausas cada vez más largas. Su esposa estaba aterrorizada. Cada pausa le parecía el final y yo tuve que sentarme con ella muchas veces a explicarle que esas pausas eran parte del proceso, que el cuerpo estaba haciendo lo que tenía que hacer, que no había que tener miedo de cada silencio. Ella aprendió a respirar con él, a seguir su ritmo, a no asustarse cuando el aire tardaba en volver, y cuando finalmente llegó el momento, ella estaba preparada. Ella había hecho ese camino junto a él, respiración a respiración. Pero no solo cambia cómo respira la persona, también cambia su relación con el aire, con el oxígeno, con la vida misma. He visto a personas que empiezan a preferir tener las ventanas abiertas, que necesitan sentir el aire fresco en la cara, que se ahogan en habitaciones cerradas donde antes estaban perfectamente cómodas. Es como si el cuerpo supiera que le queda poco tiempo con el aire y quisiera aprovecharlo al máximo, saborearlo, sentirlo de una manera diferente. He visto a pacientes en pleno invierno pedir que se abran las ventanas y aunque la familia protestaba por el frío, yo siempre decía que se las abrieran. Esos son los deseos que hay que respetar porque vienen de un lugar muy profundo, de un lugar que sabe más que nosotros. La segunda señal tiene que ver con la temperatura corporal y la circulación. Cuando el cuerpo empieza a apagarse, la sangre se retira de las extremidades para concentrarse en los órganos vitales. Es un mecanismo de supervivencia, el cuerpo priorizando lo esencial. Y eso hace que las manos y los pies se vuelvan fríos, a veces azulados, con un color que no es normal. He sostenido muchas manos frías en mis años de profesión, manos que buscaban calor humano cuando el cuerpo ya no podía generarlo por sí mismo, y esas manos frías me han enseñado más sobre la muerte que cualquier libro de medicina. Me han enseñado que el contacto físico importa hasta el final, que el calor de otra mano puede ser el último consuelo que alguien recibe en este mundo. Una enfermera veterana me contó una vez que ella siempre llevaba calcetines extra en su bolso para ponérselos a los pacientes que estaban en sus últimas horas. Los pies fríos, decía, son una de las cosas más incómodas que hay.
Y aunque la persona ya no pueda decirlo, yo sé que agradece ese pequeño gesto de calor. Eso me marcó profundamente, esa atención al detalle, esa forma de cuidar que va más allá de lo médicamente necesario y entra en el terreno de lo humanamente imprescindible. También puede ocurrir lo contrario. Hay personas que desarrollan fiebres inexplicables en sus últimos días, fiebres que no responden a antibióticos ni a ningún tratamiento porque no son causadas por una infección. Es el cuerpo liberando su última energía, como una vela que brilla con más intensidad justo antes de apagarse. He visto a personas que llevaban días sin moverse, sin hablar, sin responder, y de repente tienen un pico de fiebre y se despiertan lúcidas, presentes, como si hubieran vuelto de algún lugar lejano, y en esos momentos a veces dicen cosas importantes, cosas que necesitaban decir, y luego se van. Esa fiebre final es como una despedida del cuerpo, un último estallido de vida antes del silencio. Recuerdo a una mujer de 85 años que llevaba 3 días sin abrir los ojos, sin responder a nada. Su familia ya se había despedido, ya estaban esperando el final en cualquier momento. Y de repente una noche le subió la fiebre a 39 grados sin ninguna causa aparente y se despertó. Abrió los ojos, miró a su alrededor, reconoció a cada uno de sus hijos, les dijo a cada uno algo específico, algo que necesitaban escuchar. A uno le dijo que dejara de preocuparse tanto por el dinero, a otra le dijo que la perdonara por algo que había pasado hacía décadas. Al más pequeño le dijo que estaba orgullosa de él, y después de hablar con todos, cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. Murió a la mañana siguiente en paz, habiendo dicho todo lo que tenía que decir. La tercera señal es el cambio en la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y también uno de los más honestos. No sabe mentir. Cuando la muerte se acerca, la piel cambia de color, de textura, de temperatura. Puede volverse pálida, cetrina, con un tono amarillento o grisáceo que no estaba ahí antes. Pueden aparecer manchas oscuras, especialmente en las zonas de presión, en la espalda, en los talones, en las nalgas de alguien que lleva tiempo acostado. La piel se vuelve más fina, más frágil, como si estuviera adelgazando para facilitar el paso, para hacer más suave la transición. He visto también lo que algunos llaman el brillo de la muerte, una palidez cerosa que aparece en el rostro de algunas personas horas o días antes del final. Es difícil de describir, pero cuando lo has visto muchas veces lo reconoces al instante. Es como si la luz incidiera de manera diferente en esa piel, como si algo se estuviera retirando de adentro hacia afuera. Las enfermeras veteranas, las que llevan décadas trabajando con pacientes terminales, saben reconocer ese brillo. A veces me han dicho, doctora, este paciente tiene el brillo, y aunque todos los signos vitales parecían estables, en cuestión de horas o días la persona fallecía. La experiencia enseña a ver lo que los aparatos no miden. Hay algo en la piel de las personas que están muriendo que comunica directamente, sin palabras, sin necesidad de análisis. He aprendido a pasar mi mano suavemente por el brazo de mis pacientes y a sentir lo que su piel me dice. A veces es una piel que todavía lucha, que todavía tiene vida, que todavía quiere estar aquí, y otras veces es una piel que ya se está despidiendo, que ya ha empezado a soltar, que ya está en otro lugar, aunque el corazón siga latiendo. Esa información táctil es invaluable y es algo que ningún aparato puede replicar. La cuarta señal es la pérdida de interés por la comida y el agua. Esto es algo que asusta muchísimo a las familias, porque en nuestra cultura alimentar a alguien es una forma de amor, de cuidado, de conexión. Cuando la persona que está muriendo deja de querer comer, la familia siente que está perdiendo una de las pocas cosas que todavía podía hacer por ella. Pero aquí hay algo muy importante que necesito que entiendas. Cuando el cuerpo se está preparando para morir, ya no necesita combustible de la misma manera. Los órganos se están apagando uno por uno.
el sistema digestivo se ralentiza. Procesar alimentos se convierte en un esfuerzo que el cuerpo ya no puede ni quiere hacer. He tenido conversaciones muy difíciles con familias que insistían en que sus seres queridos comieran. Familias que llegaban con tupers llenos de comida casera, los platos favoritos del enfermo, y se desesperaban cuando la persona apartaba la cara o simplemente no abría la boca. Y yo tenía que explicarles con toda la delicadeza posible que forzar a alguien a comer en esta etapa no solo es inútil, puede ser cruel, puede causar náuseas, vómitos, malestar. Lo que la persona necesita no es comida, es presencia, es compañía, es que alguien le sostenga la mano y le diga que está bien, que no tiene que comer si no quiere, que puede soltar. Recuerdo a una familia italiana muy tradicional donde la comida era el centro de todo. La abuela estaba muriendo de un cáncer de estómago y la familia no podía aceptar que ella ya no quisiera comer. Cada día traían algo nuevo, cada día intentaban tentarla con algún plato de su infancia y cada día ella rechazaba la comida y cada día ellos se sentían más frustrados, más impotentes, más solos. Tuve que sentarme con ellos y explicarles que el amor se puede expresar de muchas maneras, que si la abuela no podía recibir comida, podía recibir caricias, podía recibir palabras, podía recibir presencia. Les sugerí que en lugar de traer comida, trajeran fotos antiguas o que le contaran historias de cuando eran pequeños o que simplemente se sentaran con ella en silencio. Y cuando empezaron a hacer eso, algo cambió. La abuela se relajó, la familia se relajó y los últimos días fueron de conexión real, no de batallas por un bocado de comida. Con el agua pasa algo parecido. La persona puede dejar de tener sed, puede rechazar los líquidos, puede mantener el agua en la boca sin tragarla. Y eso está bien. El cuerpo se está deshidratando de forma natural y aunque suene duro, esa deshidratación es parte del proceso, una forma que tiene el cuerpo de facilitar la transición. Lo que sí podemos hacer es mantener los labios húmedos, usar pequeñas esponjas mojadas para refrescar la boca, ofrecer confort sin forzar. Esos pequeños gestos de cuidado son mucho más valiosos que cualquier intento de hidratación forzada. La quinta señal es el cambio en los patrones de sueño. Cuando la muerte se acerca, la persona suele dormir cada vez más, pasa más horas inconsciente que consciente, y los momentos de vigilia se vuelven más cortos y más espaciados. Esto también asusta a las familias que sienten que están perdiendo a la persona antes de que se vaya físicamente. Pero ese sueño prolongado es una forma que tiene el cuerpo de conservar energía, de protegerse, de prepararse. No es abandono, no es rendición, es sabiduría corporal. Y aquí quiero hablarte de algo que he visto muchas veces y que me sigue impresionando cada vez que lo presencio. En medio de ese sueño profundo, de esa aparente desconexión del mundo, hay personas que de repente despiertan con una claridad asombrosa. Abren los ojos, miran alrededor, reconocen a sus seres queridos, dicen cosas importantes, piden perdón o perdonan, dan instrucciones, se despiden y luego vuelven a dormirse y ya no despiertan más. Esos momentos de lucidez terminal son un regalo, una ventana que se abre brevemente antes de cerrarse para siempre. Si tienes la suerte de estar presente cuando ocurre, aprovéchalo. Di lo que necesitas decir. Escucha lo que la persona necesita decirte, porque puede que no haya otra oportunidad. He visto a un hombre que llevaba una semana en coma profundo despertar de repente a las 3 de la madrugada. Su esposa estaba dormitando en un sillón al lado de la cama, y él la despertó diciendo su nombre. Ella abrió los ojos y lo vio mirándola con una claridad que no había tenido en meses. Él le dijo que la amaba, que agradecía todos los años que habían pasado juntos, que no tuviera miedo, que iba a estar bien. Ella lloró, él lloró. Se sostuvieron las manos durante unos minutos que parecieron eternos, y luego él cerró los ojos y volvió a ese lugar profundo del que había salido brevemente.
Murió 2 días después, pero esa conversación de madrugada fue el cierre que ambos necesitaban. La sexta señal es el aislamiento social. No me refiero a que la familia se aleje, me refiero a que la persona que está muriendo empieza a retirarse del mundo de forma natural. Puede dejar de interesarse por las noticias, por lo que pasa afuera, por las conversaciones triviales. Puede preferir el silencio a la compañía o puede querer estar solo con una o dos personas específicas y rechazar a todos los demás. Este aislamiento no es rechazo, es concentración. La persona está reuniendo sus fuerzas para el trabajo más importante que le queda por hacer, que es morir. Y morir requiere energía, requiere atención, requiere un tipo de intimidad que no siempre es compatible con las visitas sociales, por bien intencionadas que sean. Es que he visto a familias ofenderse porque el abuelo ya no quiere ver a los nietos o porque la madre pide que no venga más gente, pero eso no significa que la persona no los quiera. Significa que necesita paz, necesita quietud, necesita espacio para hacer lo que tiene que hacer. Respetar ese deseo de aislamiento es una de las formas más puras de amor que podemos ofrecer. No es fácil, especialmente para los que se quedan fuera, para los que sienten que les están negando la oportunidad de despedirse, pero hay que entender que no se trata de nosotros, se trata de la persona que está muriendo y sus necesidades tienen que ser la prioridad. Recuerdo a una mujer de 60 años con un tumor cerebral que en sus últimas semanas solo quería estar con su hermana. Rechazaba las visitas de sus hijos, de sus amigos, de todos los demás. Sus hijos estaban destrozados, sentían que los estaba rechazando, que no los quería. Tuve que explicarles que su madre no los estaba rechazando, que lo que pasaba era que con su hermana tenía una conexión diferente, una conexión que venía de la infancia, de un lugar muy profundo, y que en ese momento de máxima vulnerabilidad ella necesitaba volver a ese lugar, necesitaba esa presencia específica. Los hijos lo entendieron eventualmente y encontraron otras formas de estar presentes, escribiéndole cartas que la hermana le leía, mandando fotos, estando disponibles para cuando ella los necesitara. Y al final, los últimos días, ella sí pidió verlos y pudieron despedirse. La séptima señal es lo que yo llamo el ordenamiento de asuntos pendientes. Cuando alguien sabe de forma consciente o inconsciente que el final se acerca, suele empezar a cerrar cosas. Puede preguntar por documentos importantes, por testamentos, por seguros. Puede querer saber dónde están las llaves de ciertas cosas, quién se va a quedar con qué. Puede pedir hablar con personas específicas, a veces personas con las que no había hablado en años. Puede querer resolver conflictos antiguos, pedir perdón por cosas del pasado, dar consejos finales a los hijos o a los nietos. He visto a un hombre que llevaba una semana en coma profundo despertar de repente a las 3 de la madrugada. Su esposa estaba dormitando en un sillón al lado de la cama y él la despertó diciendo su nombre. Ella abrió los ojos y lo vio mirándola con una claridad que no había tenido en meses. Él le dijo que la amaba, que agradecía todos los años que habían pasado juntos, que no tuviera miedo, que iba a estar bien. Ella lloró, él lloró. Se sostuvieron las manos durante unos minutos que parecieron eternos, y luego él cerró los ojos y volvió a ese lugar profundo del que había salido brevemente. Murió 2 días después, pero esa conversación de madrugada fue el cierre que ambos necesitaban. Este ordenamiento no siempre es explícito. A veces la persona no dice claramente quiero dejar todo en orden antes de irme, pero lo hace de forma instintiva, preguntando cosas, pidiendo cosas, asegurándose de que ciertos cabos queden atados. He visto a personas que llevaban semanas en un estado de semiconciencia despertarse de repente para dar instrucciones muy precisas sobre algo que les preocupaba, algo que no podían irse sin resolver, y una vez que lo resolvían, volvían a ese estado de retirada y se iban poco después.
Recuerdo a un empresario que estaba muriendo de una enfermedad del hígado. Llevaba días sin hablar apenas, muy débil, muy ausente. Y un día de repente abrió los ojos y empezó a dar instrucciones sobre su negocio. Quería asegurarse de que sus empleados iban a estar protegidos, que ciertos contratos se iban a cumplir, que su socio iba a respetar ciertos acuerdos. Su familia estaba sorprendida. No entendía de dónde sacaba la energía para hablar de negocios en un momento así, pero yo lo entendía perfectamente. Ese hombre había dedicado su vida a construir algo y necesitaba saber que lo que había construido iba a sobrevivir, que no había sido en vano. Una vez que dio todas las instrucciones y se aseguró de que alguien las iba a seguir, se relajó visiblemente y murió 2 días después en paz. La octava señal son los sueños y las visiones. Este es un tema delicado porque entra en territorio que no es estrictamente médico, que roza lo espiritual, lo metafísico, lo que cada uno quiera creer. Pero yo solo puedo hablarte de lo que he visto, y lo que he visto es que muchas personas cuando se acercan al final empiezan a tener sueños muy vívidos con personas que ya han muerto. Sueñan con sus padres, con sus abuelos, con hermanos fallecidos, con amigos de la infancia que ya no están. Y esos sueños no son como los sueños normales. Las personas los describen como encuentros reales, como visitas, como si los muertos vinieran a buscarlos. Algunas personas también tienen visiones estando despiertas. Miran hacia una esquina de la habitación y dicen que hay alguien ahí, alguien que los demás no podemos ver. Hablan con personas invisibles, responden a preguntas que nadie ha hecho. Sonríen como si estuvieran viendo a alguien querido. Desde el punto de vista médico podríamos hablar de alucinaciones, de efectos de la medicación, de hipoxia cerebral. Pero después de tantos años, después de haber presenciado esto tantas veces, ya no estoy tan segura de que sean simples alucinaciones. Hay algo en la consistencia de estas experiencias, en la paz que suelen traer a las personas que las tienen, que me hace pensar que quizás hay algo más, algo que no sabemos explicar todavía. He visto a un hombre que llevaba una semana en coma profundo despertar de repente a las 3 de la madrugada. Su esposa estaba dormitando en un sillón al lado de la cama, y él la despertó diciendo su nombre. Ella abrió los ojos y lo vio mirándola con una claridad que no había tenido en meses. Él le dijo que la amaba, que agradecía todos los años que habían pasado juntos, que no tuviera miedo, que iba a estar bien. Ella lloró, él lloró. Se sostuvieron las manos durante unos minutos que parecieron eternos, y luego él cerró los ojos y volvió a ese lugar profundo del que había salido brevemente. Murió 2 días después, pero esa conversación de madrugada fue el cierre que ambos necesitaban.